acompañarnos a un nuevo estudio bíblico virtual, cortesía de la misión Jesús, Esperanza y Vida. Antes de comenzar nuestra lección, le invito a que entonemos un canto juntos. La letra le aparecerá en pantalla y después tendremos nuestra clase. Recuerde tener el material que le hemos estado pidiendo a la mano. ¡Adelante! Yo quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y una vez más, yo quiero ser, sí, yo quiero ser Bienvenidos a un estudio más. Estamos haciendo una serie para conocer más a fondo este maravilloso libro que es la Biblia, así como su autor, que es Dios mismo. Vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, gracias te damos porque una vez más nos permite realizar este estudio. Te suplico, Señor, que todo lo que en estos momentos hablemos y digamos sea la verdad, avalada por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Que tú proveas para toda necesidad de los que nos están viendo en este momento y que hables a nuestro corazón y a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 2 semanas comenzamos estos nuevos estudios y bueno, primero estuvimos hablando acerca de este libro que es la Biblia, al cual yo espero estarle inspirando a que lo lea, porque realmente, aunque nosotros pudiéramos tener muchos estudios acerca de los temas bíblicos que son pues inagotables, siempre el leerlos y el conocerlos de primera mano es aún más interesante y más importante para nuestra vida espiritual. También comenzamos a ver quién es el autor de la Biblia, cómo es. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis y recordar características muy importantes acerca de Dios. La primera característica de la que hablamos la semana pasada es que cuando uno se acerca a conocer la Biblia, a conocer cómo es Dios, primero debemos hacerlo con humildad, con un espíritu enseñable, reconociendo que la mente de Dios es superior en todos sentidos a nuestra mente. Aunque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios,
Al final de cuentas, Dios es nuestro creador y hay muchas cosas de su pensamiento que se exceden de nuestra capacidad de entendimiento. No tiene nada que ver con la inteligencia que podamos tener. La mente de Dios es tan infinita que aquí viene otra aclaración que nosotros tendríamos que hacer al estar viendo este estudio. Lo estamos haciendo con mucho respeto, porque pretender que conocemos las características de Dios, que conocemos todo de Dios, pues es algo realmente muy irresponsable decirlo. Como mencionaba hace un momento, nuestra capacidad de entender a Dios es inferior a la de Él. Entonces, pues si nosotros somos inferiores hacia el Señor, imagínense estar diciendo, ya entendí todo de Dios, así es Dios, y estarlo definiendo es una pretensión que no estamos haciendo en este estudio. Nos estamos acercando a conocerle más a fondo, tomando muy en cuenta lo que la Biblia dice. Por eso es importante que en este estudio usted tenga su blog de notas, que tenga el material, ¿verdad?, que viene incluso aquí en el link de este video, que tenga la Biblia, la versión que a usted más le agrade. Y bueno, vamos a pedirle a Dios, como le hicimos hace un momento, que el Espíritu Santo nos guíe y nos permita conocerle más a Él y humildemente reconocer que quizás hay cosas que nos exceden. Entonces, pues vamos a partir de esas dos situaciones. Y como veíamos ya la semana pasada, hay características de Dios que son únicas de Dios. No existe nada de lo creado que pueda tener esas características. Dice Deuteronomio que Dios es solamente uno y que no hay otro Dios acerca de Él, ¿verdad? Dice, mira Israel, el Señor uno es. Entonces, no existe nada, ni otro ser que se le pueda comparar a Dios, ni que tenga las características divinas. En concreto, pues que sea omnisciente, omnipotente, todopoderoso, que tenga esa capacidad, además de ser infinito, que no tiene ni principio ni fin. No existe nada, absolutamente nada, ni existirá, porque la misma Biblia dice que hay algo que Dios no conoce y no conoce a un Dios igual a Él. Entonces, pues desde ahí no podemos nosotros comparar a Dios con nada de lo creado, porque Dios tiene esas características únicas. Y otra característica única de Dios es su santidad. Esto significa que Dios está apartado de toda corrupción moral y que además de que está separado, Él es hostil hacia ella, no se acerca. Dios ve el mal y Dios se molesta con el mal que está sucediendo. Hebreos 12:29 dice que incluso Dios es un fuego consumidor, porque en verdad que Dios no puede estar cerca de algo que vaya en contra de su moral establecida. ¿Y por qué? ¿Porque es un dictador? No, porque Dios es todo el conocimiento del mundo, porque Dios conoce lo que es justo y lo que no es justo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y por lo tanto, al saber Dios lo que es bueno y que es malo, y que nosotros no sabemos, pues entonces Él guarda la santidad, Él se aparta de todo esto. Y miren, aquí a veces tenemos nosotros como seres humanos una equivocación muy grande. Las leyes van cambiando, ¿verdad? Van cambiando acorde a lo que la sociedad quiere. Y generalmente lo que la sociedad quiere es que no se le ponga ninguna limitación, ¿verdad? Estamos viendo que cada día se aprueban situaciones que van en contra de la palabra del Señor, totalmente. Entonces, hay cosas que son legales y que, sin embargo de que son legales, no son morales delante del Señor. Quiero pedirle que haga usted esa diferenciación, porque uno tiene que elegir entre estoy de acuerdo con lo que las leyes dictan o estoy de acuerdo con la ley de Dios. Y entonces la ley de Dios es superior. Recordemos que las leyes a veces tienen mucho que ver con la cantidad de votantes, ¿verdad? Si hay muchas personas que están a favor de algo, pues eso se va a hacer ley, se va a instituir. Y sin embargo podemos estar instituyendo algo que es totalmente en contra de lo que es la palabra de Dios.
En nuestro país esto está sucediendo, pero también sucede en todo el mundo. Vayamos a ver donde quizás es legal que los niños a cierta edad comiencen a realizar trabajos que son riesgosos y va a ser legal en ese lugar. Sin embargo, la Biblia dice que cuidemos a nuestros niños. La Biblia también menciona que las mujeres son vaso frágil y que tienen una función en la creación. En fin, entonces nosotros como seres humanos pues nos acercamos a Dios creyendo conocerle, creyendo definirle, pero Dios es superior y Dios es santo. Dios no peca, pero a la vez de que no peca, no se va a acercar al pecador. Cuando nosotros pecamos, no es que Dios no esté o no puede estar cerca de nosotros, sencillamente hemos hecho nosotros mismos una barrera. ¿Quién la creó? Nosotros, porque hemos decidido vivir de acuerdo a lo que dice nuestro libre albedrío, pero Dios es santo. Cuando Dios se apareció allá en el libro de Éxodo capítulo 3 versos 2, 4 y 5 a Moisés, pues Moisés ni siquiera se le podía acercar y Dios le dijo, por ejemplo aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Entonces pues Moisés tuvo que quitar sus zapatos, su calzado, porque estaba delante de Dios que en ese momento se aparecía como una zarza ardiente que no terminaba de arder. Dios, entonces, esa es una de sus características, que es una santidad enorme la de Él. Y aquí tenemos también otra definición de Dios, otra característica de Dios, que Dios es la perfecta verdad. Nosotros nos engañamos, nosotros a veces creemos algo. Cuando uno a veces está estudiando sus libros de historia, uno se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que en la Edad Media las personas creyeran esto, verdad? ¿Cómo es posible que hace tiempo, en aquellos entonces, las personas le tuvieran miedo, por ejemplo, a darse un baño e incluso pues no se bañaban ni siquiera los reyes porque para ellos era algo muy malo el tener que bañar su cuerpo, que lavarlo? Y en aquel momento eso era la verdad, en aquel punto histórico, pero no era la verdad, en realidad era algo que una creencia de aquel entonces, que a partir que la ciencia avanza, que la ciencia dicen, ¿saben qué? Pues si te lavas las manos vas a evitar muchos problemas intestinales, si lavas la comida o los elementos con los que las vas a preparar, también te vas a prevenir de grandes enfermedades. A ese momento aquella verdad cambia. Entonces los seres humanos vamos cambiando nuestras verdades a partir de que la ciencia va cambiando. Sin embargo, Dios sí tiene la verdad absoluta, a Él sí le pertenece la verdad. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tengo aquí otro pasaje más que yo les había notado acerca de esto, que es Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, bueno, ¿cómo que Dios es la verdad y Jesús es la verdad? Bueno, porque recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino. Algo que nadie antes había dicho. A veces preguntamos, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? ¿De qué manera? Pues vaya usted a Juan 14:6 y dice, yo soy el camino. ¿Quién lo dijo? Jesús. No existe otro camino, no hay otra forma de acercarse a Dios. La misma Biblia así lo menciona y solamente la Biblia tiene la verdad. Dios es fiel, Dios no tiene ninguna falsedad en nada de lo que Él hace. Entonces, bueno, pues dado que Él es la verdad total, dado que Dios es la santidad, esto nos lleva a otro aspecto también de Dios que debemos nosotros considerar, que es la justicia. Ahorita lo menciono y en un momento lo volveremos a retomar. Pero como Dios conoce exactamente qué es lo justo, qué es lo verdadero, pues entonces
Dios es totalmente imparcial. ¿Qué es esto? Que Él no hace distinción entre ninguna persona, Él nunca muestra favoritismo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios es verdad y no hay iniquidad en Él porque Él es justo y Él es recto. Y el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra, escudo a todos los que en Él esperan. Entonces, bueno, Dios sí sabe lo que es justo, y en una situación en la que pudiera ser que nosotros nos perdiéramos y dijéramos, Señor, es que haz justicia o sé justo, pues tendríamos que orar porque tal vez lo que nos está sucediendo es parte de una justicia de Dios que nosotros no alcanzamos a entender, pero podemos confiar en que Él está considerando toda nuestra vida y está tomando decisiones justas para nosotros, y que quizá nos estamos perdiendo un poco, incluso Él nos está haciendo vivir situaciones que necesitamos para volver hacia Él de una manera justa. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. Él ve absolutamente todo. Y nosotros entonces decimos, bueno, Dios es santo, Dios es verdadero, estamos viendo que Dios es justo, y como les decía, en un momento lo retomamos. Y hay algo que sí compartimos con Dios, aunque de manera muy diferente, que es que Dios es amor, ¿verdad? Esto es algo que nos han enseñado tanto, que Dios es amor, y sí, Dios es amor, pero es un amor tan puro, es un amor tan verdadero, es un amor que se entrega. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces es un amor no como el que nosotros muchas veces damos, es un amor realmente que da todo. No es un amor egoísta, es un amor que no escatima esfuerzos con tal de acercarse hacia nosotros. Y bueno, entonces este amor especial de Dios tiene que ver con otras características de Dios, que es la clemencia. Y cuando hablamos de clemencia, pues tenemos que hablar acerca de que Dios, además de amor, es bondad, Dios es benevolencia, misericordia, y bueno, y es amor, ¿verdad? Y es gracia. Aunque las palabras están juntas, no todas las palabras significan lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de gracia, estamos hablando de que Dios a nosotros nos da un favor que no nos merecemos. Eso es la gracia. Y nosotros como seres humanos quizás hemos también practicado la gracia. Esas son las características en las cuales quizás sí somos un poquito a imagen y semejanza de Dios, porque pudiera ser que estamos haciendo algo por alguien que no se lo merece, pero lo queremos hacer por gracia, por misericordia. Y entonces Dios nos da su gracia. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es decir, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es esto? Cuando hablamos nosotros hace un momento de la santidad de Dios y de esa barrera que existe entre nosotros y Dios por nuestro mismo pecado, pues viene Jesús y Él paga el precio de nuestra salvación. Recordemos que Dios es justicia y Dios puede decirnos esto es lo justo, y lo justo es cuando una persona peca, pues debe morir, debe estar alejada, es una sentencia de Dios. Los humanos pensamos diferente, pero Dios es justo, ¿verdad? Dios es la verdad. Y bueno, Dios viene con nosotros y nos salva, ¿por qué? Por medio de la fe, y nos lo da gratis. Y nosotros aquí tenemos que agradecerle mucho a Dios que la salvación es gratuita. La entrada al cielo es tan costosa, costó la vida de Jesús, una vida perfecta, una vida sin pecado, que difícilmente, imposiblemente es la mejor palabra, alguien pudiera pagarlo. Es tan alto el precio de entrada que Dios no lo regala. Jamás podríamos. Dice aquí, no por obras,
para que nadie se gloríe. Por más obras que usted haga, por más bueno que sea, por más sacrificios que practique, nunca podrá pagarle a Dios por su pecado. Jesús fue el único que pudo pagarle y nosotros aceptamos ese pago de Dios y nos sometemos. De tal forma que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve precisamente así como somos, ve a Jesús que nos está cubriendo, que nos está protegiendo, que está siendo nuestro único intermediario con Dios. Y bueno, esta gracia de Dios, este favor inmerecido, también tiene que ver con la misericordia. Es una característica que también podemos tener nosotros, que es una compasión hacia los ofensores y hacia los necesitados. Eso es misericordia. Misericordia es cuando pues realmente aquel ofensor merece un justo castigo, pero la persona decide por misericordia perdonarle. Hay testimonios increíbles de seres humanos que a pesar de ser ofendidos, de haber sido lastimados por otra persona, son capaces de ir y perdonar a su agresor, perdonar a la persona que más daño les está haciendo, y eso es misericordia. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. O sea, Dios es rico en ese sentido de que aunque le hemos ofendido, no una, sino muchas veces, cuando nos acercamos a Dios y cuando le decimos, Señor, yo reconozco que he pecado delante de ti, yo reconozco que he fallado, Dios tiene misericordia hacia nosotros. Éxodo 22:27 dice, porque solo eso es su cubierta, eso es su vestido. Cuando Él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Eso dice este pasaje. Y Primera de Pedro 1:3 menciona, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como le decía, estos estudios están llenos de citas bíblicas, porque queremos apoyarnos totalmente en lo que dice la palabra de Dios para no cometer ninguna equivocación acerca de lo que dice la Biblia sobre las características de Dios. Algunas de estas características nosotros las podemos compartir, desde luego, a una expresión un poco más baja o muy baja, que como es nuestro Creador. Entonces, bueno, pues nuestro Creador es clemente, bondadoso, misericordioso, por gracia, o sea, nos ha regalado las cosas. Y bueno, vuelvo a mencionar esto. Si Dios es todo esto, si Dios es amor, ¿por qué a veces nos pasan estas cosas malas? ¿O por qué sucede que Dios no nos da besos a todos y no nos hace prosperar a todos como quisiéramos? Y no olvidemos que aunque Dios es amor, vuelvo a retomar algo que hace un momento yo había mencionado, Dios es justo. Y esto lo tenemos que tener muy presente, Dios es justo y no va a dar por bueno al malo, Él no se presta a la corrupción. Dios nos ama mucho, pero Dios es justo. Y Él va a hacer la verdad y la verdadera justicia. Si una persona rechaza toda su vida el perdón de Dios y no quiere saber nada de Dios, bueno, pues Dios le va a respetar su decisión, es justo, pero no puede aspirar esta persona después a decir, es que esta persona se va a ir al cielo. Cometemos una grave equivocación y no es bíblico en ninguna forma que cuando una persona parte a la presencia de Dios ya no hay nada que hacer por ella, porque Dios quiere que esa persona en vida le haya querido pedir perdón y haya querido arreglar las cosas. Las personas mueren sin siquiera querer acercarse a Dios. Hay personas que en su lecho de muerte están maldiciendo a Dios por esa enfermedad que les está aquejando, en fin, por muchas cosas. Y yo no puedo pretender decirle, Señor, perdona a esa persona, porque la Biblia sí es muy clara y cada ser humano tiene que pedir su propio perdón y aceptar el juicio del Señor, aceptar la misericordia de Dios. Y ahí sí no podemos hacer nada. Cuando la persona parte a la presencia del Señor,
pues entra directamente a un juicio con él. Eso dicen las Escrituras y es un tema muy amplio para ahondar en este momento, pero quiero dejar claro, ¿verdad?, acerca de lo que es la justicia. La justicia de Dios es que Dios no puede y no va a pasar por alto la maldad porque Él es la total rectitud. Incluso Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios. Imagínense el hombre más bueno, el hombre más bondadoso, amoroso, Dios mismo pisando la tierra. Jesús tuvo que enfrentar el juicio de Dios y morir en la cruz, porque eso era lo justo. Imagínense nada más de qué tamaño es cuando nuestros pecados hacen diferencia y cuando no queremos aceptar el perdón que Dios nos da. Éxodo 9:27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Y Mateo 27:45 y 46 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues que Dios hizo justicia y Dios descargó su ira sobre su Hijo, sobre la persona que nos podía salvar. Y bueno, esto nos lleva a la otra característica de Dios, una característica que quizás pues no nos gusta, que es cuando nosotros hablamos de que Dios también es ira. Y bueno, nosotros también somos ira. Antes que nada quiero definir que la ira es una respuesta emocional a la percepción del mal y a la injusticia. Cuando nosotros vemos que algo está mal, cuando vemos que algo es injusto, pues nos llenamos de ira, de enojo, de indignación, de irritación. Sin embargo, la ira de Dios no es igual a nuestra ira, porque la ira de Dios es santa. Recordemos que Dios es santo, Dios no comete pecados. Entonces la ira de Dios siempre es justificada, mientras que la del hombre, nuestra ira, rara vez tiene una santa justificación o quizás ninguna justificación. Por naturaleza los seres humanos somos muy iracundos, nos enojamos y nos irritamos por pequeñeces, a veces por el clima, a veces porque algo no nos cayó bien, porque no dormimos, en fin, tantas cosas despiertan en nosotros la ira, mientras que Dios es justa su ira, ¿verdad? Y aclaro aquí que existe todavía otro punto, que es la paciencia de Dios, lo veremos en un momento. Aquí en el Antiguo Testamento podemos ver que la ira de Dios era una respuesta al pecado y a la desobediencia. Dios ponía sus normas en su pueblo, Dios daba todas las reglas, como quien dice, del juego, y tajantemente, deliberadamente, el pueblo pecaba. El Salmo 78, 56 y 65 describe la gran idolatría que vivía Israel, y entonces Dios se llenaba de ira contra aquellos que no siguen su voluntad. Y decimos, bueno, pero si yo quiero hacer lo que yo quiero, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, que es perfecta, que es santa, que no es de una persona impositiva. Si nosotros así lo creemos es porque estamos metiendo a Dios en pensamientos humanos y catalogando como humano, pero Dios es justo. Y entonces constantemente la ira de Dios se va a manifestar. La ira de Dios se manifiesta contra el pecado, contra la obediencia. Es perfectamente bien justificada que Dios tenga ira, porque Dios tiene un plan santo y perfecto para la humanidad. Dios es santo y ha dado un camino para el arrepentimiento, que es la muerte de Jesucristo y no la de nosotros. Él toma nuestro lugar. Y cuando nosotros decimos, no me interesa, yo quiero ganarme la salvación y el cielo por esta manera, pues Dios dice, es que ya te di la solución, y es esta, es lo que Él nos ha dado, no lo que nosotros queremos tomar, ¿verdad? Rechazar el plan de Dios, que es perfecto, es rechazar su amor, su misericordia, su gracia y su favor, y entonces hacernos acreedores a la justa ira de Dios. Como seres humanos, nosotros también nos molestamos mucho
cuando no se siguen nuestras indicaciones, cuando nosotros hacemos muchas cosas por alguien y esa persona decide hacer las cosas de una manera diferente. Si como seres humanos nos molestamos, imagínense cómo será entonces la ira de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, según enseña el Nuevo Testamento, pues Jesús mostró acerca de lo que es el juicio de Dios. Hay un pasaje en Lucas 16, del 19 al 31, si lo pueden leer, yo solamente aquí voy a poner un pedacito, pero nos narra acerca de cómo es el juicio de Dios. Y Jesús mismo en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Entonces, esas son las cosas que a veces no nos gusta. Nos gusta saber que Dios es amor, misericordia, clemencia, en fin, pero también Dios es justicia y además Dios se enoja y se enoja mucho, pero cuando Dios se enoja es justificado su enojo. Así que, ¿qué le vamos a hacer si levantamos la ira de Dios, dado que su ira de Él es perfecta, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el que nos reconcilia con Dios una vez que nosotros hemos pecado, y me gustaría después hacer un estudio profundo acerca de lo que es la ira, el enojo, la venganza, porque hay muchas advertencias en la palabra de Dios acerca de no enojarnos nosotros, de saber contener nuestra ira, de saber dominar estas emociones de tal manera que nosotros seamos los que la controlemos y no nos controlen a nosotros. Por ejemplo, Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y usted que me está viendo, si quizás está sufriendo un agravio en estos momentos, está muy molesto, le invito a que ore y a saber que la justicia de Dios a nadie se le escapa, y que la persona que le ha agraviado, si es una cosa injusta, déjele el problema, sea feliz, deje esa situación, viva de una manera diferente de aquí en adelante, limpie su corazón y que el Señor tome, porque el Señor se va a encargar de pagar a persona que le ha hecho daño. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya no sigamos más tiempo perdiendo en lo que es los enojos. Y bueno, Colosenses 3:8-10 no lo mencionaré más que de esta manera. Habla mucho acerca de cómo tenemos nosotros que manejar el enojo y la ira. Y por último, mencionaré otro atributo de Dios que quizás algunos tengan, que es la paciencia. Y quisiéramos a veces que, pues ya con tantas cosas que pasan en este mundo, que a veces nos espantan, nos asustan, vemos el periódico y hay noticias tan escabrosas, tan duras para nosotros asimilarnos, que nos gustaría ya que Dios viniera en este momento, ¿verdad? Y nos llevara con Él. Pero Dios dice: hay muchas personas todavía que no se han puesto a cuentas conmigo, y yo tengo paciencia, estoy esperando a que esta persona se entregue. Tal vez usted esté listo para ir a la presencia de Dios, pero quizás sus hijos, su familia, sus amigos, sus padres, su madre, en fin, las personas que le rodean aún no están listas. Y si Dios viniera e hiciera su juicio, tal vez no saldrían muy bien librados de ese juicio. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay cosas que aún no han pasado, ¿verdad? Aquí, si aún Dios no viene, es porque Él está siendo muy paciente, esperando a que usted vaya y le comparta a alguien más, y con su testimonio le diga: es momento de que hagas cuentas con Dios, es momento de que tu vida tome un camino diferente,
Es momento de que estudies, de que veas cómo Dios te ama y cuál es el plan perfecto que tiene para tu vida. Le invito a que nos acompañe la siguiente semana. Seguiremos hablando más acerca de los atributos de Dios, de sus características y acerca de otros temas que también serán muy interesantes para que usted comprenda mejor y se apasione por la lectura de la Biblia. Que el Señor le bendiga.